Saludos, que Dios les bendiga. Me escucho un poquito raro y es que estoy un poquito afectado de salud y por eso la voz se escucha un poquito rara, un poquito diferente. Pero aquí el Señor nos tiene de pie. Quisiera traerle como un pensamiento, algo de lo que el Señor me ha dado, y podemos encontrarlo en Efesios 4:29. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo primero que vemos aquí es que ninguna palabra corrompida, ninguna, significa nada, salga de vuestra boca. ¿Y qué es corrompida? Busca algunos significados y dañar, arruinar, estropear, echar a perder, depravar, podrir. También encontré sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona con dádivas o de otra manera. Ya todos sabemos lo que es un soborno, y el que acepta el soborno pues se corrompe, y el que está dándolo pues ya está corrompido. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, y no tan solo con las cosas que decimos, sino cómo las decimos, porque es peligroso lo que sale de nuestra boca. Como la palabra dice, no es lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de ella. Eso es lo que hace daño. Entonces podemos ver cómo habemos muchos cristianos que decimos, no, que aquel está mal, porque está haciendo esto, porque está haciendo lo otro, y por decirlo de una manera, pues A critica B, B critica A, pues por diferentes razones, diferentes cosas que suceden hoy en día, que sí podemos ver lo que sí suceden, muchas cosas que están muy mal, porque no podemos decir lo contrario, pero la realidad es que se critican uno a los otros, dicen no, que este es diferente por esto, entonces A dice B es diferente, B dice A es diferente, y cuando venimos a ver, estamos criticándonos unos a los otros. Si uno al otro se dice que es diferente, entonces en realidad, ¿cuál es diferente? ¿Cuál está bien? ¿O cuál está mal? Y la realidad es que ninguno está bien. Ninguno estamos bien. Porque lo que dice Efesios 4:29 es que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si estamos criticando a alguien, una entidad, lo que sea, ¿en qué se edifica? En nada. Nosotros podemos dar con un consejo, un buen consejo. Si nos piden un consejo lo podemos dar, pero estar criticando porque sean diferentes a nosotros, cuando venimos a ver la otra parte, puede decir ellos son diferentes a nosotros, y la realidad es que sí podemos ser los dos diferentes, pero el cristiano sí debe ser diferente. El cristiano no es mejor en lo más mínimo. El cristiano es diferente, debe ser diferente, como lo fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Fue diferente a los demás, sin importar lo que le dijeron, sin importar lo que sucedió. Él siempre fue diferente, hizo las cosas diferentes, habló diferente, se dirigió hacia la gente diferente. Tan así que al final dijo que el Señor los perdone porque no saben lo que hacen. O sea, alguien que crucificaron, que lastimaron, que le dieron, que le pusieron corona de espinas, que le hicieron tantas barbaridades, y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es una misericordia infinita. Entonces esas son palabras que edifican. Pero cuando venimos a ver, a nosotros nos hacen algún tipo de daño, como yo siempre digo, nos pisan el dedo chiquito del pie y suavecito. Pues si lo pisan duro duele, claro, suavecito, y ya nosotros, como uno dice, sale de atrás para adelante. Y eso no está bien, eso no está bien. Nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que bendecir al que nos maldice. Pero como único uno puede romper una maldición es con bendición. Nosotros no podemos pagar mal con mal. Al contrario, tenemos que pagar con bien el mal. Y eso lo logramos de rodillas. Una comunión con el Señor, una relación con el Espíritu Santo. Cuando uno hace todo ese tipo de cosas, que uno busca a Dios en espíritu y en verdad, uno lo logra. Y el Señor te da el discernimiento, te da el entendimiento, te da la sabiduría, te capacita para hacer todo este tipo de cosas. De Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay gente
que dicen palabras de parte del Señor, las cuales no son ciertas. Son palabras corrompidas, porque en la mucha palabrería nos falta el pecado. Y ese versículo lo podemos atachar con este mismo de Proverbios 36. Y si lo atachamos con vemos como que esos van de la mano. Porque si hablamos mucho, estamos añadiendo, como dice aquí. Entonces eso es pecado. Y aquí dice, para que no te reprenda y se haya hallado mentiroso. Puede ser que el Señor a mí me dé un mensaje. Perfecto. Ahora, en la forma que lo doy, ¿lo estoy dando como el Señor quiere que yo lo dé? ¿Me estoy expresando como el Señor quiere que yo me exprese? Porque si yo lo hago a mi manera, el mensaje no va a causar el impacto que se supone que cause ante el oyente. Por eso es que dice, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, si yo lo doy a mi manera, no voy a dar gracias al oyente. Porque si lo doy a mi manera, lo estoy haciendo con sentido del hombre. Muchas veces el hombre quiere darle sentido a Dios para que los demás puedan entender, cuando la realidad no es así. Nosotros queremos darle sentido a quien con el hombre vino a tener sentido. Y eso es un error. Y la realidad es que tan pronto hay quien predica una palabra desde el alma, es una palabra almática, con sentimientos, con emociones, quizás hasta con experiencias que ha tenido en su vida, la probabilidad de que cause el impacto que el Señor quería que causara va a ser poca, por no decir nula. Porque cuando uno habla en fuera de tiempo, cuando uno dice experiencia fuera de tiempo, no causa el impacto que Dios quiere que cause. Cuando uno habla con los sentimientos, cuando uno habla con las emociones, no causa impacto. Y el oyente lo siente, porque yo he tenido esa experiencia. He escuchado mensajes almáticos, sentimentales, emocionales. Y eso se siente. Y esas cosas no le agradan a Dios. Cuando eso sucede, no edifica. Por algo es que nosotros estamos aquí buscando del Señor. Porque allá en el mundo no nos funcionó. Allá nada nos edificaba. Pero nos dimos cuenta que estábamos vacíos. Por eso fue que venimos a los pies de papá, para llenar ese vacío. Y nos dimos cuenta que ahí es donde pertenecemos en realidad. O sea, tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos permite tener conocimiento de la palabra y vamos a predicar la palabra. Porque hay muchos que les gusta predicar palabras de juicio, de perdición, por decirlo de esa manera. En Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que hay que predicar, que crean en el Señor, que tengan fe. Hay muchos que predican palabras de juicio, y el Señor amonesta, el Señor nos amonesta. Un padre que ama, un padre que amonesta. Pero la realidad es que estás predicando lo que el Señor te dio primero. Y si es así, lo estás haciendo de la manera que el Señor quiere que lo hagas, o lo estás haciendo a tu manera. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, dañamos el propósito. Y que yo recuerdo cuando a mí me venían a hablar de Dios, yo escuchaba. Pero si me presionaban mucho, yo huía. Yo no quería saber de esto, del Evangelio, de Dios. Yo no quería saber nada de esto. Nada. Entonces yo, Señor. Y la cogía con el Señor, como uno dice. Pero ¿qué culpa tiene Dios? Dios no tiene nada de culpa. Pero esa es la carne. Eso es lo que había en uno. Y uno rápido arremetía en contra del Señor. Por eso es que debemos tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Porque si el Señor nos envió a decirlo tal cual, se dice tal cual. Y va a tener el efecto. No importa lo fuerte que sea. Porque el Señor así lo pidió. Pero cuando lo hacemos como nosotros queremos, eso de seguro es piedra de tropiezo, aunque sea para una sola persona. No tiene que ser para todos los oyentes, porque debemos recordar que no todos tienen discernimiento ni entendimiento de la palabra. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y muchos escuchan una palabra fuerte y se ofenden, y ellos solos se ofenden. Pero hay otros que escuchan palabras y se ofenden porque sí fueron ofendidos por el predicador. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y entendimiento. Discernimiento espiritual. Para poder hacer las cosas conforme a como Dios quiere y entenderlo
como Dios quiere que lo entendamos, no entenderlo a nuestra manera, ni buscarle sentido humano, porque si nosotros buscamos sentido humano en el Señor, ¿de qué me sirve entonces servirle a Dios? Porque entonces estamos predicando de un Dios que es limitado, una mente infinita, no cabe una mente finita como la de nosotros. Entonces yo no puedo meter a Dios en una mente humana. Yo no puedo darle sentido a Dios, como dijo ahorita, no puedo darle sentido a con quien el hombre vino a tener sentido, porque es imposible. Entonces el que lo haga, que me explique cómo lo hizo, entonces no vale de nada servirle a un Dios limitado, cuando el Dios que se predica es ilimitado. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está hablando de un Dios que no es el mío, definitivamente. El que es mío es un Dios ilimitado, no tiene un límite, no tiene un tope. Todo lo puede, todo lo ve, todo lo escudriña, está en todos lados al mismo tiempo. Está en el tiempo y fuera del tiempo. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos cuando vemos a alguien, un ejemplo, haciendo X cosas, no sé, vamos a decirlo así, congregándose, por decirlo, para hacer algo más sencillo, y de repente varios días no lo vemos o no la vemos y comenzamos a pensar cosas que no tenemos que pensar. Dejémoslo así. Usted se podrá imaginar cualquier cosa y podemos comenzar a hablar cosas que ni debemos hablar, pero la realidad es que hacía esa persona, y si la persona, no importa lo que estuvo haciendo, porque eso no es problema de nosotros, el asunto que nosotros tenemos que hacer es arrodillarnos y orar por esa vida que no estamos viendo y no sabemos qué está pasando, no sabemos. Y si la persona salió un viaje de emergencia, si está haciendo obra del Señor, porque el Señor contactó a esa persona, se habló, se le reveló y le dijo, mira, quiero que haga esto para mí. No, sí, salió un viaje de misión, no sé, cualquier cosa. Entonces nosotros, no, mira, que fulano, ya no lo estamos viendo aquí, no, que fulana, ya no la estamos viendo, ¿tú sabes lo que pasó? Y comenzamos a preguntar, comenzamos a indagar y metemos la cizaña. Yo no sé, pero yo espero que no se haya apartado. Y entonces ahí vienen los pensamientos que son ficticios. Que las últimas veces yo lo vi raro, yo la vi rara, como diferente, ¿verdad que sí? Se le dice a la otra persona, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que responda así. Y la otra persona está igual o peor porque está escuchando el bochinche, dice que sí. Y ahí la persona, olvídate, ahora van a decir cuántas cosas encuentren, cuántas cosas se imaginen, cuántas cosas piensen. Entonces hasta lo que estaba haciendo bien, van a tratar de verlo como mal. Porque así es la mente, así es el enemigo. Busca por dónde meterse y busca un hecho real para meter algo ficticio. Y salen palabras corrompidas de nuestra boca. Y buscamos a alguien que nos apoye en esas palabras corrompidas para no estar solos. Porque siempre tenemos que buscar a alguien para sentirnos apoyados en lo que estamos diciendo. Después cualquier cosa que pase, no, porque fulano y yo, fulana y yo. Y ahí donde está el otro error. Pero vámonos solos. ¿Está pasando algo? Está bien, vamos a doblar las rodillas. Señor, mira al hermano, mira a la hermana que no la he visto. Yo no sé qué está pasando, pero tú sí, Señor. Cuídala. Dale fortaleza. La bendigo a esa persona en el nombre poderoso de Jesús. Una oración. No tenemos que estar intercediendo. Si lo hace, amén, perfecto. Que deberíamos hacerlo los unos por los otros. Que la palabra dice que debemos orar unos por los otros. Pero hay mucha gente que le gusta primero hablar, criticar la situación, desmenuzar lo que está pasando, descubrir la desnudez, y después que hace todo ese tipo de cosas, dice no, pero vamos a orar. Wow. Tanto el que dijo como el que oyó está mal. Tanto el que dijo como el que escuchó. Palabras corrompidas, un corazón corrompido, corazón de piedra, porque que tiene un corazón de carne no hace ese tipo de cosas. Yo diría que en una congregación lo más que se puede hacer es ir a donde el pastor, vamos a orar por esta persona, si el Señor así lo quiere, porque donde hay dos o más, ahí está el Señor, y levantan un clamor, levantan una oración por esa persona, pero no podemos estar, mira que yo vi que fulano, que fulana, últimamente estoy viendo que hace así, o sea, ya no esto, ya no lo otro. Ya no levanta la mano, ya no quiere participar. Y en la calle lo vi solo, la vi sola cuando siempre estaba con su esposo, con su esposa. Y yo no sé, ¿verdad? A mí como que tiene problemas en el matrimonio. No sé qué le está pasando. El enemigo está ganando ventaja. Y por ahí sigue añadiéndoles cosas. Se acordó la película que vio hace 3 noches y le mete parte ahí también. Y al final te dice, pero nada, vamos a orar por esa persona. Wow.
después que descubrió su desnudez. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen para nada. Palabras corrompidas. ¿En qué edifica eso? Ni al que la dice ni al que la escucha. Y el que la escucha tiene el control, el poder y la autoridad de decir: yo no quiero escuchar lo que me estás diciendo, mira, eso está mal. Puede corregir a la persona, orientar a la persona, dar un consejo a la persona. No, para. No, vamos a orar por la persona y ya. Eso no está bien. Eso no está bien. Y es triste y lamentable que eso está pasando hoy en día. Está pasando en la iglesia. Iglesias corrompidas. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y uno los ve. ¿Y dónde están los frutos? No hay frutos. ¿Y qué está sucediendo que no hay fruto? ¿Qué está pasando con la persona que está predicando? ¿Qué está pasando con el pastorado de esa iglesia? Porque ni a uno se le ve el fruto. Entonces mucha gente quieren hacer cosas de Dios sin dejarse procesar primero. Primero uno debe ser procesado para entonces salir a hacer la obra que el Señor te dice. El Señor te va a equipar. A mí una vez me hicieron una pregunta: mira, ¿y cómo tú sabes que tú estabas preparado para hablar la palabra del Señor? Yo le dije: honestamente, yo no sentía que estaba preparado. Yo no sabía cuándo me iba a tocar, pero el Señor te prepara y la gloria es para Dios. Y así fue. Yo recuerdo que esta última vez que me reconcilié con el Señor, a los 6 meses, el Señor me tenía predicando su palabra y la gloria es para Él. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Yo me encargo siempre de dársela. Yo, wow, 6 meses. Y hace como unos 8 o 9 años atrás, el Señor me había dicho: te llevo a prisa. Y estoy hablando que en el diciembre 29 del 2022 me reconcilié con el Señor. Y en junio 28 el Señor ya me tenía predicando y la gloria es para Dios. Y cuando me dijeron que me tocaba predicar, yo estaba bien nervioso, pero ese es tema para otro día. Pero lo que sí le dije al Señor fue: Señor, nunca permita que los aplausos, que los inciensos me crezcan, me hagan crecer. Sino siempre recuérdame lo pequeñito que yo soy. Porque si yo ando en busca de un micrófono, ando en busca de aplausos, ya yo dejé de predicar al Señor. Ahí lo que está haciendo, el orgullo está haciendo su trabajo, buscando que lo reconozcan, buscando el reconocimiento. Eso es lo que hace el orgullo. Por eso uno los ve que dicen yo. Palabra que no edifica, todo es yo. ¿Y dónde quedó el Señor? Y lo que se predica son experiencias que ya pues lógicamente han vivido. Pero ¿dónde está la palabra del Señor? Son historias, cosas de otros, pero no hablan de la palabra del Señor. Ahí es donde nos damos cuenta que prácticamente son gente que hablan bien, que hablan bonito. Gente pues que habla mucho, por decirlo así, y tienen facilidad de hablar. Son motivadores. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, entendimiento para todas estas cosas. Y más en estos últimos días. Estamos viviendo días difíciles. La palabra dice que en los últimos días vendrán los falsos profetas. Tenemos que cuidarnos de todo eso. Entonces el enemigo te engaña con algo tan fácil como un 90% verdad, hasta 95% verdad y lo demás mentira. Y uno dice: espérate, eso es cierto, porque te convence con esa verdad, como le pasó a Eva. Pero Dios nos dijo que comiera de todos los árboles de aquí, de todos los frutos. Y sí, Él dijo eso, pero dijo que de ese exactamente que no. Y no, de cierto no vas a morir. Tratan de convencerla, pero ya ha dicho una verdad. Y cuando uno dice una verdad, la mente dice: eso es cierto. Después te quiere engañar, pero ya en tu mente hay una verdad implantada. Que cuando viene el engaño, viene la palabra corrompida, se hace mucho más fácil manejar la situación. Porque ya tú implantaste una verdad. Y hay un porcentaje de confianza hacia esa persona. Porque te dijo una verdad. Y lo demás es manipulable. Manipulable es como nosotros decimos: no, a las buenas conmigo barren y mapean, pero a las malas no. Es exactamente igual. Te vienen con una verdad, ya está. Entonces, como no hay discernimiento, no hay entendimiento, no hay sabiduría, si no sigue órdenes, si no nos sometemos al Señor. La palabra dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No nos sometemos, no hacemos caso, vamos a ser fácil de ser engañados. Estos temas para otro día. Eva hablando con la serpiente. Aquí el Señor no nos mandó a dialogar con el enemigo ni a entrar en debate, porque vamos a perder. Esto se hace con las rodillas. Ese es el padre de las mentiras. Todo lo que sale de ahí está corrompido. Todo está corrompido. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
con lo que escuchamos, que puede parecer bonito, pero al final es camino de muerte, son palabras corrompidas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque lo que entra no es lo que hace daño, es lo que sale. Pero está haciendo lo que escuchamos, sí, pero ¿dónde está saliendo? De una boca, y eso es lo que daña, eso es lo que daña. Y por eso también tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque eso es lo que daña. Porque si nos quedamos callados, no decimos palabra corrompida, no pasa nada. Pero al decirla, eso es lo que daña. Eso daña el corazón de los demás. El nuestro propio, aunque ya está dañado, si hablamos palabras corrompidas. Pero lo mejor de esto es que hay un Cristo que nos salva, un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos instruye, que nos enseña qué está bien y qué está mal. Yo recuerdo una vez yo dije una palabra corrompida y al instante el Espíritu Santo me corrigió. Al instante. ¿Pedí perdón? Claro que sí. Claro que pedí perdón. Pero el Espíritu Santo nos enseña. Tampoco es que lo hagamos todos los días, todo el tiempo. Porque ya pecado que se vuelve iniquidad. Pero siempre, sí, vamos a fallar. Nosotros vamos a fallar. Pero tiene que ser lo menos posible cada vez. Lo menos posible. Así que como Jesús rescató a Pedro, porque para mí, lo más lindo no es que Pedro caminó por encima del agua, no es que Jesús caminó por encima del agua, no es que la barca no se hundió. Para mí lo más bonito de esa historia es que cuando Pedro creía hundirse, Cristo extendió su mano y lo salvó. Así que en esta hora, tú que estás escuchando esto, Cristo te está extendiendo las manos en este preciso momento, para que tú le des la tuya y así rescatarte de donde estás hundido. Porque podemos pensar que nos estamos hundiendo, pero Cristo es nuestro salvavidas. Él extiende su mano, se la damos y nos rescata. Así que extiende la mano, que ya Cristo la tiene extendida. Dios me los bendiga mucho y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.